feliz vivirá. Bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa. Estamos como un grano de mostaza, una refundición debajo su abrigo y queremos hoy invitarle a un nuevo reto. Estamos tratando cada semana de traer un reto para nuestra vida que podamos de alguna manera llegar a ser como Cristo quiere que lleguemos en este pequeño devocional antes de entrar en ese tiempo de tertulia con nuestros invitados habituales. Y queremos hoy sembrar algo acerca de enterrar nuestros ídolos. Cuando hablamos de ídolos, todo el mundo piensa, se nos pasa por la mente esos ídolos que todos hemos conocido, sobre todo en una nación como la española, esos dioses o esas figuras que representan alguna veneración, alguna idolatría, algún recuerdo de algún personaje bíblico. Y todos, tanto en la mitología griega como en la mitología romana, como en la historia de la humanidad, han habido ciertas figuras que han representado un poder, una fuerza, un magnetismo. Al día de hoy, todavía esta nueva era acude a figuras como las piedras que transmiten un poder o los árboles que transmiten una vibración, una conexión con la naturaleza. Y tendemos el ser humano a, de alguna forma, a entender que la idolatría se basa siempre en una figura visible. Sin embargo, nosotros como cristianos no vamos a analizar en esta serie de mensajes que empezamos hoy la idolatría como algo visible, como algo material, tangible, que podemos tocar, sino como algo espiritual. Porque existe idolatría espiritual. Antes de nada, yo quiero leer el pasaje que nos va a servir de base para poder hacer una introspección, una mirada crítica interior, un examen, un escáner para poder analizar nuestro estado, nuestra condición de vida espiritual. En Génesis 35 aconteció algo que es la base y en varios programas iremos desarrollando. Dice en Génesis 35 la palabra de Dios: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Así que usted sabe que se levantaban altares, unos hitos, unos monolitos de alguna manera con piedrecitas en el tiempo de los patriarcas, para recordar que en ese determinado lugar había acontecido algo que marcó un antes y un después en la historia de esa persona, de esa familia, y ellos dejaban testimonio para la posteridad de que en aquel lugar, por ejemplo, de Benecer hasta aquí Dios nos ha ayudado, o cuando Dios se le apareció a Jacob y había una escalera y los ángeles subían y bajaban. Y en este caso le manda a Dios a Jacob que recuerde cuando se le apareció y que vaya y levante un altar. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, como patriarca, como líder, como autoridad, dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Tres cosas les dijo Jacob. Número 1, quitad los dioses ajenos. Es curioso porque se supone que estamos con un pueblo que ya Moisés va a enseñó acerca de ese importante mandamiento. El importante mandamiento que enseñará Moisés, el primer mandamiento que ellos sabían es: Jehová, Dios, uno es. Y no adorarás a ningún otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo a Él servirás, solo ante Él te postrarás. Y sabemos que ese mandamiento tan grande, tan importante, que resume tanto, nos anula totalmente la posibilidad de la idolatría, porque no puede haber otro Dios, por mucho que se quiera justificar, al que se venere, al que se rinda pleitesía, al que se sirva. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Entre la luz y las tinieblas. Nosotros solo somos de un solo Dios, un Dios que es celoso, un Dios que es fuego consumidor. Nosotros conocemos, usted conoce, ¿verdad? Ahora, en este caso estamos ante Jacob. Jacob, descendiente, como ya sabe, de Abraham, de Isaac. Jacob conoce su Dios, camina con Dios, ha sido tratado con Dios. Labán, como si de una lavandería se tratara, ha limpiado gran parte de ese Jacob usurpador, de ese Jacob que su nombre quiere decir que arrebata con engaño, engañador, usurpador. Ha sido tratado,
ha salido con Lea y con Raquel a un alto precio de esa lavandería, si se me permite expresar. Y ahora Dios le dice que tienen que quitar los ídolos. Quizá Jacob había quitado sus ídolos, pero en su propia familia, es más, su propia amada esposa Raquel, si recordamos, tenía unos ídolos por ahí guardados. Yo quiero que usted venga conmigo para ver realmente esto en Génesis 31. En Génesis 31 nos dice la palabra de Dios, el versículo 34 y 35. Pero tomó Raquel en el momento en que salieron de la casa de su padre, después de que había trabajado 14 años por la mujer que amaba. Dicho sea de paso, usted, doncella, joven, si alguien le ama, que se lo demuestre, que trabaje por usted, no sea una mujer fácil, una mujer accesible por cualquiera, hágase valer como mujer de Dios. 14 años este varón trabajó por el amor de esa mujer a la que realmente amaba, no era un capricho, no era solo codicia. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 34 de Génesis 31, pero tomó Raquel al salir de la casa de su padre los ídolos que ella había robado de la casa de su padre al salir y los puso cuando el padre Labán vino a buscarlos en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Mire usted, aunque aquí son ídolos visibles, hacían referencia a la fertilidad, a la salud, a la provisión, a la prosperidad. Aunque esos ídolos no son los ídolos que posiblemente nosotros podamos tener, sí nos habla que en el pueblo de Dios puede haber ídolos y nos tenemos que examinar. A veces el ídolo lo estamos cubriendo como Raquel cubrió esos ídolos. Se sentó encima. Y yo quiero retarle a modo introductorio que no cubramos nuestros ídolos. A corazón descubierto tenemos que abrir nuestro corazón. No guardemos ídolos en nuestro corazón. No preservemos ídolos. No queramos salvaguardar nada. Es mejor perder. El que pierde gana. Es mejor entregarlo todo por Cristo y no tener ningún ídolo. Esos ídolos, yo no me estoy refiriendo a una imagen pequeña, a una cruz. Yo no me estoy refiriendo a ese tipo de ídolos. Ya iremos hablando de esos ídolos. Ídolo es cualquier cosa en la que depositamos nuestra confianza antes que Dios o nos produce una satisfacción, un gozo, una paz antes que acudir a Dios para recibirlo de Él. Ídolo es lo que nos ofrece una confianza, un refugio, lo que nos ofrece paz, gozo, lo que nos da alegría. Ídolo puede ser cualquier cosa, no es solamente una imagen. Ídolo puede ser la egolatría, de la cual hablaremos en el siguiente programa, cuando nosotros no permitimos que nadie nos dañe, nos hiera, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos no aceptados, cuando nos sentimos marginados, cuando sentimos que alguien ha abusado de alguna manera de la confianza o de nuestro servicio y nosotros reaccionamos de una manera indebida. Así que ídolo es un concepto genérico que iremos analizando, pero hoy yo ya les siembro que Jacob no permitió seguir adelante para ir a otro nivel con los ídolos. Dios le llevó a esa decisión, a una decisión que nosotros ya prematuramente estamos hablando y yo le invito hoy a que no hayan ídolos en nuestra vida. Hay que sacar los ídolos. Veremos dónde los van a enterrar. Veremos la representación de la encina, el lugar donde los van a enterrar. Pero hoy nos quedamos con no sentarnos encima de nuestros ídolos, no cubrir nuestros ídolos. Si alguien viene y está identificando que nosotros tenemos algo indebido, un consejo pastoral, la lectura de la palabra, el Espíritu Santo, una predicación, una lectura, un devocional, y nosotros identificamos que hay objetos, cosas, personas, el amor al dinero, la confianza en el dinero, en el conocimiento, en la sabiduría, en la salud, en el alimento. Si hay algo en nosotros, un pecado oculto, algo sin lo cual creemos que no podemos vivir, algo sin lo cual nos creemos inseguros, la seguridad de nuestra vida solo puede venir del trono de la gloria, del trono de la gracia, de Jesucristo nuestro Señor. De Él debe depender todo. Por eso debemos de coger nuestros ídolos y no cubrirlos, sino más bien prepararnos para soltarlos, prepararnos para rendirlos. ¿Qué le parece si oramos? No quiero extenderme más para dar tiempo al siguiente bloque
Y la semana que viene seguimos analizando Génesis 35 y veremos en sucesivos programas los importantes efectos, el nivel al que Jacob y toda su familia van a llegar gracias a esta decisión. Únase conmigo. Yo le ofrezco este reto. No se siente, no cubra, no justifique, no defienda los ídolos que puedan haber en su vida. Más bien, repréndalos, sáquelos y prepárese para enterrarlos. Una semana, 7 días tenemos para ir analizándonos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos des la capacidad de identificar introspectivamente esos ídolos que pueden haber en nuestro corazón. Esos ídolos, esas cosas, esas prácticas que nos ofrecen una falsa confianza, que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir gozosos, en paz. Cuando viene un problema nos refugiamos en algo que no eres tú. El amor, la confianza en el dinero, el amor, la confianza en una persona, en las amistades, el amor, la confianza en el alcohol, en la droga, en cualquier cosa, adicciones que hacen que la persona cuando está pasándolo mal vuelva a esa adicción y evadir el problema. Hoy miramos dentro de nosotros para estar preparados porque tú nos vas a llevar a enterrar los ídolos, a llevar los ídolos a que desaparezcan de nuestra vida, a no sentarnos encima para que no salgan a la luz, sino sacarlos y renunciar a ellos públicamente. Y no me refiero de una manera vergonzosa, sino a la luz de la palabra, de la luz de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, porque hay mucho que va a venir en consecuencia de que nosotros podamos tener una actitud correcta. Gracias, Señor. Yo te pido que cada persona que ha seguido este pequeño pensamiento disponga su corazón para poder avanzar y ser limpiado o limpiada. Una vida espiritual santa, sin mancha y sin ninguna idolatría. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y con este pensamiento vamos a ver un vídeo y nos sirve de entrada a este segundo bloque donde tenemos una pequeña tertulia para avanzar más en nuestro conocimiento de los pactos, esa seguridad y fidelidad de nuestro Dios. Dios le bendiga, no se retire, vamos a ver ese vídeo y seguimos enseguida. La diferencia entre el cristianismo y otras religiones es la creencia en un Dios personal. Esto lo podemos ver en la creencia de que Dios contesta oraciones. La Biblia nos reafirma esto una y otra vez, y Jesús mismo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Sin embargo, muchas veces nos encontramos clamando a Dios, pidiendo ayuda, y solo encontramos silencio. En estos momentos, el cristiano muchas veces se pregunta, ¿verdaderamente Dios existe? Y si existe, ¿por qué no contesta a mis oraciones? No basta con decir, como dicen algunos cristianos, que Dios siempre contesta a nuestras oraciones, pero que a veces su contestación es no, sino que la pregunta en sí es, ¿por qué Dios no siempre contesta que sí? Antes de dar las razones bíblicas, vamos a analizar las implicaciones lógicas de siempre contestar que sí. En otras palabras, ¿es posible para Dios contestar todas las oraciones? Por ejemplo, imagine que dos personas distintas le piden a Dios que los haga la persona más alta del mundo. Para que una sea la más alta del mundo, lógicamente la otra persona tiene que ser más bajita. Pero esto significaría que su oración no fue contestada. Este ejemplo sencillo demuestra que no es lógicamente posible para Dios contestar toda oración. Sin embargo, no explica el por qué Dios escogería contestar una oración y no la otra. Para esto necesitamos ir a la Biblia. Se dará 3 contestaciones. La primera es falta de fe. Aunque la Biblia sí dice que todo lo que pidamos en oración se nos dará, también aclara que necesitamos creer y no dudar, y que la persona que duda no va a recibir cosa alguna del Señor. Muchas veces este es el aspecto más difícil de la oración, ya que el ser humano se tiende a desesperar cuando no vemos nuestras oraciones contestadas en un cierto tiempo. Podremos orar en fe, pero esta fe rápido se convierte en duda cuando nuestras circunstancias cambian para mal, o cuando Dios no nos avanza a contestar. Sin fe, sin embargo, no podemos esperar que Dios nos conteste. La segunda razón por la cual Dios no contesta oraciones es la presencia del pecado.
Isaías nos enseña que el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que causa que Dios no escuche nuestras oraciones. Para que nuestras oraciones sean contestadas entonces, necesitamos estar libres de pecado. El problema con esto es que nadie es completamente libre del pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos una aclaración. No es meramente el pecado lo que impide que Dios conteste nuestras oraciones, sino el pecado sin arrepentirse y persistente. En otras palabras, no se puede seguir viviendo una vida de pecado luego de conocer a Cristo y pretender que Dios conteste nuestras oraciones, sino que debemos intentar vivir vidas santas, libres de pecado, obedeciendo los mandamientos de Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados cuando fallemos. Solo así podemos asegurarnos que el pecado no impida que Dios escuche nuestras oraciones. La tercera y última razón de oraciones sin contestar es que sencillamente no es la voluntad de Dios. Junto con la fe, la Biblia enseña que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema aquí es, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me dará lo que pido si no es posible leerle la mente a Dios y saber perfectamente su voluntad para mi vida? Ahora, existen varias maneras que uno puede conocer la voluntad de Dios, como leer la Biblia, obedeciendo sus mandamientos y cultivando una relación íntima con Él a través de la oración. Pero Romanos 8 nos da una contestación más directa. Pablo enseña que aunque no sepamos qué pedir, el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones, o sea, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que podemos estar seguros de que mientras nosotros oramos por lo que queremos o creemos necesitar, el Espíritu Santo está orando por lo que verdaderamente necesitamos, y Dios no tardará en contestar. En este sentido, nuestras oraciones verdaderamente siempre son contestadas. El cristiano entonces puede seguir creyendo en un Dios personal que nos ama y contesta oraciones, aun cuando estas oraciones son respondidas con silencio. Y una vez entendemos todo lo que se ha mencionado hasta ahora y lo creemos, podemos decir como Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Y junto a él podemos contestar, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, pues interesante meditación y reflexión que nos lleva a entender que Dios sí oye, pero a veces no puede contestar o a veces como que tapa sus oídos porque la presencia del pecado le repele. Y sobre este tema estamos hablando de los pactos de Dios en ese tercer punto que vamos a empezar hoy, que Dios siempre cumple y siempre contesta. Tenemos a nuestro habitual contertulio, Eusebio Perona, bienvenido una vez más. Gracias. Y bueno, aquí estamos para seguir analizando ese Dios de pactos que nos transmite esa confianza tan grande, tan hermosa, que sabemos que sus promesas son fieles, son sí y amén, y eso nos da una seguridad, obviamente. Es un tema profundamente importante, ¿no? A lo largo de la historia, como vimos, Dios se manifiesta y Dios hizo y sigue haciendo pactos con el hombre, ¿no? En Primera de Crónicas leíamos la semana anterior, ¿no? Ajá. Que dice que ni aunque pasen 1000 generaciones, Dios se olvida de su pacto, ¿no? Y siempre contesta, ¿no? Lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y lo sigue haciendo hoy en día con su iglesia, a través del nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo, ¿no? Un Dios que guarda y que mantiene siempre sus promesas, ¿no? Pero claro, van condicionadas, como hemos visto en el vídeo, a nuestra forma de orar y a nuestra forma de comportarnos, a nuestra conducta, a saber que si estamos en fe, si andamos en fe, si andamos en obediencia y sobre todo ponemos a Dios en intimidad y en prioridad, Dios siempre nos va a contestar. Claro. Y nos va a contestar siempre, como ha dicho, a través del Espíritu Santo, lo que realmente quiere Dios para nosotros y lo que nos importa, ¿no? Si nos vamos al pueblo de Israel en el desierto, vimos que ante la queja del pueblo, de este pueblo que era rebelde, que siempre estaba quejándose, murmurando, más tozudo, siempre tozudo, muy duro. Por eso no entró ninguno en la tierra prometida, que a excepción podemos de estar en la misma situación, al día de hoy, tampoco somos muy diferentes. Pues sí, así es, la realidad es que es así, ¿no? Dice que cansado del maná, que era el pan celestial que les enviaba, el alimento, la mejor comida que podían tomar, Dios les mandaba allí en el desierto donde no podían cultivar.
donde no tenían ni que trabajar para comer ese Y pan. no enfermaban. Y no enfermaban. Es que tenía todas las vitaminas, Claro. todas las proteínas, todas las cosas esenciales para que el cuerpo necesita, ¿no? Pero se quejaban, ¿no? Y decían, cuando empezó a caer el maná, porque la palabra maná significa que es esto, ¿no? Es una palabra que claro, cuando vieron caer esas semillitas tan pequeñas que parecía como un rocío sobre la tierra, decían, ¿qué es esto, no? Y es lo mismo ocurre hoy en día cuando se predica el Evangelio y cuando las semillas, porque Jesucristo es el verdadero pan que descendió del cielo, lo dice Juan capítulo 6, ¿no? Dice que Él es el verdadero pan, ¿no? El pan nos puede alimentar, el pan físico nos puede alimentar físicamente, pero el pan del cielo verdadero es la palabra de Dios, Claro. es Jesucristo, Amén. es el que realmente alimenta nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Porque Jesús dijo que Él era el verdadero pan del cielo, ¿no? Amén. Pues si seguimos con la historia del pueblo de Israel, vamos a leer en el capítulo 11 de Números, a partir del verso 18. Aquí vemos cómo se plantea la queja del pueblo, ¿no? Y entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice, santificaos para mañana, pues vais a comer carne. Ya que habéis llorado a oídos de Dios diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Pues nos iba mejor en Egipto, ¿eh? Egipto sabéis que simboliza, que simboliza el mundo, ¿no? Mundo del cual hemos salido. Exactamente. Entonces, Esclavitud. la actitud de muchos creyentes hoy en día es mirar a donde vivían antes, ¿no? Que es lo que hacía el pueblo de Israel, ¿no? Pero porque olvidamos la esclavitud. La el esclavitud yugo, del pecado, el yugo, claro, la claro. maldad en la que vivíamos, los temores, los Claro. miedos, la enfermedad que producía, el insomnio, los trapicheos, las consecuencias que eso traía. Claro. Olvidamos eso y se confiesa- viene como ese recuerdo de lo positivo, Claro. que no es nada. Lo positivo no es y nada. se confiesa exactamente igual. Hoy en día las mismas palabras que el pueblo en el desierto decían, nos iba mejor en Egipto. Y nosotros confesamos, nos iba mejor cuando Hay estábamos personas que en el tienen sistema esa- mundano. El mundo se refiere a la serie de normas y los conceptos que tiene hoy la humanidad o la sociedad de lo que es el Dios, de lo que es el libertinaje, lo que es la libertad, Moral, la conceptos, ética. la ética. No basado en Luego la veremos Biblia. cómo son doctrinas que Dios aborrece, ¿no? Entonces dice, pues no, nos iba mejor en Egipto. Dios pues os dará carne y comeréis. En otra versión dice, tendréis que comerla. O sea, estáis obligados Por fuerza. porque no os voy a mandar otra cosa. Dice, no comeréis solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga, dice, por las narices y os provoque náuseas, ¿eh? Os vais a hartar de carne, ¿no? Tanto reclamarme, yo os voy a mandar carne para que os hartéis bien, ¿no? Dice, por cuanto despreciasteis a Dios que está en medio de vosotros, que está siempre con vosotros. Dice, y llorasteis, que significa os quejasteis, murmurasteis delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto, no? Dios habló, ¿no? Dijo, voy a darles carne y les voy a dar carne durante todo un mes, ¿no? Entonces Moisés en el verso 21 responde, 600.000 de a pie es el pueblo, en medio del cual estoy, y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Estaba diciendo Moisés, ¿Qué pero vamos a charcutería ver, va a traer la carne? ¿de dónde vas a sacar tanta carne? Son 600.000 hombres y luego están las mujeres y los niños. Claro. Entonces Dios le responde en el verso 23, dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Ahora verás si se te cumple o no mi palabra. En otras palabras estaba diciéndole, ¿crees que no puedo hacerlo, Moisés? ¿Tú piensas así? Pues ahora te convencerás, ¿no? Y nos vamos al verso, para concluir, el verso 31, dice, les envió un viento que trajo codornices, ¿no? O sea, Dios habló Y lo llevó a cabo. y lo llevó a cabo, pese a... Incluso Moisés dudó, ¿no? ¿Cómo vas a alimentar a 600.000 Porque la mente personas? no es razonable. Claro, ¿de dónde vas a sacar en el desierto carne para 600 hombres, mujeres, niños y tanta carne y durante un mes? O sea, 30 días, ¿no? Él nunca faltará a una promesa, ya que su palabra es verdad y sus promesas son para Sí, siempre, amén. ¿no? Siempre. Así. Amén. Y a mí me gustaría tratar algunas de las promesas Antes que de Dios eso, hace. invitar, ¿no? A que no tengamos una mentalidad de esclavos, que no tengamos una Sí. mentalidad de estar siempre pensando en el pasado, en lo que pudo No, haber no. sido y no fue.
sino que tengamos una mirada puesta en la Yo promesa siempre de digo Dios, en la palabra. que para atrás, o sea, dar para atrás ni un paso, ¿no? O sea, ni como es Ni el para refrán. tomar impulso. Ni para tomar impulso, exacto. Un paso atrás ni para tomar impulso. Siempre hay que mirar Hacia hacia adelante. adelante. Lo pasado, pasado está. Y lo que aconteció Lo que también, viene fíjate es el que ellos futuro. salieron de Egipto, pero Egipto no salió de No, ellos. ese es el problema. Ellos habían nacido en Egipto y tenían una mentalidad De esclavo, y estaban ya adaptados de tal manera que la libertad incluía, en el precio de ser libre, ciertas cosas que ellos no estaban dispuestos No a estaban sufrir. dispuestos, no. Entonces, claro que hay que sufrir una persecución, no hay comodidad en el desierto, aunque ellos vivían bien, no hay una comida variada, aunque ellos comían lo comida, necesario, sí, sí. y prefirieron Y las sin cosas. trabajar, sin trabajar. Claro, y prefirieron las cosas de la esclavitud por la costumbre, y eso nos tiene que hacer cambiar hábitos, cambiar costumbres y enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice, esas promesas. Como ellos tenían una tierra prometida a la que tenían que ir, que Una tuvieron promesa. 40 años por su rebelión. 40 años porque siempre estaban analizando, divagando en el corazón. Y dice en Hebreos, dice, me disgusté, me tentaron, me provocaron. Ahí está. Y dice, y me disgusté 40 años con esa generación y juré que no entrarían en mi reposo. Ellos podían haber entrado, pero no entraron por su rebelión. Por su rebeldía, su Y murmuración, nosotros tenemos su que aprender crítica. de eso, porque Claro. hay un reposo, dice en hebreo, hay un reposo ahora para el pueblo de Dios. Eso Así es. sigue vigente. Claro. Y hay cristianos que no viven en paz porque están con lo mismo. Es que porque yo no puedo ir a una discoteca, es que porque no me puedo tomar un cubata, es que porque no puedo... Es Sí, que el no lo problema, como entiendo. veremos, el problema es que veremos que muchos, digamos, ministros enseñan que se puede vivir con esas actitudes y con esas... No son radicales en el sentido de que cuando Dios prohíbe algo, no hay que hacerlo. Entonces, la doctrina real y auténtica es seguir la palabra de Dios, seguir los consejos de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Como individuos y también como iglesia, ¿no? Y entonces cuando lo hacemos, cuando somos guiados por ese Espíritu de Dios, entonces las cosas nos salen bien. Sabemos pedir lo que nos conviene, sabemos estar en la voluntad de Dios, tenemos la fe y la confianza suficiente para pedirle sabiendo que Él nos va a contestar. Y eso es lo que no ocurre cuando... Pero claro, para eso se necesita una intimidad con el Señor. Estar cerca de Él, escucharle. Conocerle. A veces caminar queremos que Dios esté como... Sí, yo quiero a Dios, pero como una solución a mi problema. Y Dios no es una solución a tu problema. Dios, es real, es soberano, es todopoderoso y puede hacer contigo lo que Él quiera. Porque es soberano y luego puede cambiar cualquier situación, cualquier problema, porque Él es todopoderoso, Él lo puede todo. Claro. Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra plena confianza en Él, sabemos que los pactos que ha hecho con el hombre, sabemos que en el pacto que ha hecho con su iglesia se va a cumplir, pero nosotros tenemos que pagar un precio para eso. Todo lo que se recibe de Dios, dice que toda buena dádiva procede de Dios. Entonces, si sabemos que todo lo bueno viene de Dios, pues vamos a depositar nuestra fe y nuestra confianza plena en Él. Claro, sin duda. Porque si no, andaremos siempre en una vida de amargura, de duda, de que ahora sí, que ahora no, ahora estoy arriba en el pico de la montaña, ahora me he bajado abajo. Y nunca podremos estar en el propósito verdadero de Dios, ¿no? Por eso Dios tiene que renovar también nuestra mente. No podemos andar con una mente de esclavitud. Pero ¿cómo se renueva nuestra mente? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Y hay un tema en concreto, por ejemplo, en los yugos desiguales. Yo lo veo mucho en esta etapa en la que, por lo menos yo, en las iglesias que pastoreo, veo una inercia. ¿Y por qué no puedo estar con una persona y luego se convierte? No, es que la palabra No, nos quiere es que la evitar palabra los dice problemas. eso. Es que el 99% de los casos no se van a Es que es convertir, al te van a revés. apartar, te van a alejar. Sí, yo Y tengo casos la palabra de lo eso. dice. Entonces, es como decir, es que yo antes podía escoger a la persona y ahora no puedo escogerla. Pero ¿y las No, consecuencias deja cuáles que eran Dios antes? escoja por ti, Claro. igual que les daba el maná en el desierto, deja que Dios te dé a la persona. Confía, Idónea. espera, porque al final esos pensamientos hacen querer volver a Egipto como el pueblo. Volver y eso trae al pecado un no tener y- reposo. Al final la persona abandona la iglesia, yo he conocido casos, tú me imagino que también, y al final es una vida en caos, en ansiedad, en problemas. Es una vida mediocre, es una vida de continua ansiedad, de desear cosas que no debemos desear y de no tener aquello que Dios quiere A darnos. disfrutar lo que realmente Tenemos Dios tiene. que ver la botella siempre medio llena, no medio vacía. Tenemos que pensar
a veces nos preocupamos de las cosas que queremos o ansiamos y no somos agradecidos con las que tenemos, no disfrutamos de lo que tenemos. Pasó en el Edén. De todos los árboles tú puedes comer, de este no. De uno de solo. todo puedes comer. Mira, sabía. En el paraíso. Principio Pero de este no. obediencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mentalidad es así, adánica. Y entonces, precisamente, el que no podemos comer es el que queremos. Pero, y decimos, es que no puedo hacer nada. ¿Cómo no puedo hacer nada? Claro. Puedes hacer todo lo que la Biblia dice. No disfrutamos. Lo que no puedes es eso en concreto. No disfrutamos de lo que tenemos, de la provisión que Dios nos da, de las cosas que ya disfrutamos, no las apreciamos y nos quejamos por aquellas que deseamos o nuestra carne desea, que al final no nos van a hacer bien. Claro. Dios te va a dar siempre aquello porque Él nos ama, nuestro Padre, que nos dé beneficio, Amén. todo aquello que Dios quiere lo mejor siempre para nosotros. Amén. Y eso tenemos que verlo como cristianos, no podemos andar en la duda, en aquello, que si aquí, que si allá, que si ahora yo podría hacer esto, si yo podría hacer lo otro. Cíñete a la Biblia, sumérgete en la palabra de Dios, sé guiado por esa palabra a través del Espíritu Santo que se supone que mora en nosotros, ¿no? Y ponte a hacer la voluntad de Dios y entonces todo lo que te venga será bueno. Y desde aquí alentamos a eso, a tener una mentalidad clara, una mentalidad en la que podamos ser fieles a la palabra y de esa manera poder ver lo que Dios tiene para nosotros, que va a ser mejor que lo que nosotros escojamos para nosotros, sin duda. Sí. Sigamos, Eusebio. Bueno, tenemos ahí si queremos poder ver algunas promesas, por ejemplo, en Apocalipsis, eso es una de las promesas que se llaman apocalípticas, ¿no? Ajá. Está en el libro del Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, los versos 14 al 16. Va dirigido a la iglesia de Pérgamo, ¿no? A la iglesia Pérgamo, ¿sabéis lo que significa? Significa matrimonio, unión. La iglesia se ha unido, se ha casado con el mundo. Ese es el problema que tenía la iglesia de Pérgamo y hoy en día también existe Está intentando ese entrar problema. cada vez más el mundo en la Claro, dice, y vamos a leer el verso 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que ahora explicaremos, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, estaban mezclados con todo el sistema del mundo en esos días, en esa época. Por tanto, le dice, arrepiéntete, que arrepentirse es cambio total de ritmo, 180 grados, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la palabra. ¿Qué es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es la enseñanza que busca violar los decretos y la palabra de Dios, violar su justicia, los principios de la santidad, que son el apartados del mundo, del sistema mundano, y la dedicación a Dios. Quiere violar todo eso, así como para poner ese pretexto en los santos para que se pierdan, dejen de ser santos, pierdan la santidad y caigan en maldición. Esa así, a grandes rasgos, es la doctrina de Balaam. Balaam sabía que quien fornica o quien practica idolatría queda separado de Dios. Es el pecado que separa de Dios. Así que les dio toda una cátedra de cómo usar la fornicación y la idolatría para quitar a Dios de en medio. La doctrina de Balaam se presenta con tal sutileza y con tal esmero y suavidad, digamos, que hace creer que el matrimonio gay es una virtud. Hace una opción, un derecho, una virtud, algo que puede ser factible dentro de la iglesia. No, y a veces se utiliza incluso el amor de Dios. Es que Dios es amor, con la excusa de esa. Que hay amor, pues no pasa nada, pero claro. no es conforme a la palabra de Dios. También se presenta como que el fornicar es prepararse para el matrimonio. O sea, fornicar es hacer el acto antes de casarse, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a probar a ver si es la mujer que tiene o el hombre que Dios tiene para mí. Eso es una doctrina, una aberración. Que los ídolos son instrumentos de inspiración de fe. Casi nada. Y entonces se arrodillan ante ellos, les muestran devoción, los adoran, porque creen que eso ahí está inspirada la fe. También dicen que adulterar, es lo que tú has dicho, es una forma de dar amor. Dios es amor y adulterar es darle amor a otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Otra aberración enorme. Que extorsionar a la gente es solo un juego.
que robarle... Es un juego diabólico. Diabólico, Es un claro. juego diabólico. Que robarle al rico es expropiarlo, o sea, quitarle lo que supuestamente es nuestro. Aquí también, esto sí, yo lo he oído dentro de hermanos en la iglesia. O sea, vamos a hacer la declaración de la renta. El que le roba a un ladrón 100.000 años de perdón, ¿no? Claro, con esa excusa, o sea, esa es la doctrina. Y que mentir no es tan malo, ¿no? Claro, si todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo lo hace. Menos Y Dios, todo el son mundo mentiras lo hace. piadosas. Entonces caemos en esa sutileza, en esa forma de como que es inocente todo esto. Y entonces lo queremos introducir dentro de la iglesia. Pero esa es la doctrina que odiaba a Jesús. Claro, por supuesto. Balaam es un espíritu que sigue operando hoy en día dentro de las iglesias y en la sociedad en general. Ese espíritu está ahí Hay que dentro de la declararle la iglesia. guerra continua. Hay que, como a tantos sí, otros. y las personas caen bajo su influjo de una forma total. Porque claro, es lo que su carne desea. Claro, Eso es lo que ellos buscan. Las personas Es lo que fácil. son personas cuyo camino no es recto, que no caminan en el temor de Dios. Las personas que quieren todo esto y aceptan todo esto son personas que no andan por los caminos correctos. No conocen el temor de Dios, no, hay un conocen, respeto, no, una honra, no hay una honra. reverencia. Exacto. Aman el premio a la maldad, ¿no? Si recuerdan la historia de Balaam, ¿no? Dice que segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14 al 16, dice, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición, abandonando el camino recto, se extraviaron siguiendo, ¿ves? El camino de Balaam, quien amó el pago de la injusticia. Y importante, ¿eh? Conocían el camino recto, Sí. sabían cuál era el Sabían. camino del recto, pero Se vendieron. habían otros intereses y se extraviaron, voluntariamente se Claro, extraviaron. claro. Y entonces recibió la reprensión de su propia maldad por medio de un animal, una mula, ¿no? O de Sí, una mula. una burra, una mula, ¿no? Mula. Una mula. Mula de Balaam. Yo estoy en mula. Dijo, pues que me pegas. Tantos años ¿Por qué me siguiéndote, pegas? porque tú me estás pegando. Y habló como un ser humano, ¿no? Y entonces refrenó la locura del profeta, ¿no? Pero Así fue. tuvo que ser una mula, ¿no? Y eso, hay una cosa, a mí me ha pasado, yo creo que a ti y a todo el mundo, cuando vamos por un camino torcido, Dios mueve cielo y tierra para hablarnos que Claro, vamos mal. claro, y incluso usa lo que sea, todo, usa lo que sea. programas que salen en la radio, hasta la secular, en la televisión, la Sí, sí, cristiana, sí, sí. Dios amigos, señales, mensajes que no son para ti. Él hará siempre lo imposible Para guiarnos. Para sacarnos guiarnos del extravío. para- y en para- este caso no había radio, no había televisión, no había WhatsApp, no había una llamada de Pero alguien. había una mula. Pero había una mula. Y esa mula, aunque sea un animal irracional, como Sí. Dios es todopoderoso, Claro, hizo que articulara palabras para hablarle a ese vidente, ¿verdad? Exacto, exacto. Importante, interesante. Luego vemos que, o sea, la doctrina de Balaam busca llevar a la iglesia a que acepte o tolere todas estas posturas contrarias a los principios de Dios y a los principios Con de el su lucro, reino. con el fin económico. con Porque el así, fin de así ganancia. se sabe, el enemigo sabe que siguiendo esa doctrina, la iglesia pierde toda su eficacia. Sí, ¿no? puede ser una iglesia grande porque enriquece económicamente, porque a la gente le gusta, pero sin embargo, pues pierde la unción del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, si seguimos con Apocalipsis 2, vamos al verso 15. E igualmente dice, tienes también los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Vamos a ver lo que era la doctrina de los nicolaitas. Pues más inmoralidad por ahí. Sí, la doctrina de los nicolaitas Justificándose. tenía que ver con lo que no hay problema que un creyente, que es lo que tú has comentado, ande en inmoralidad, como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la prostitución, el robo, la mentira, el engaño, las contiendas, las peleas, ¿no? Ajá. Los maestros del nicolaitas probablemente enseñaban que como somos salvos, Ujú. esa es la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Salvo siempre salvo. Que es lo que oímos hoy, que hay tendencia a eso. No importa vivir en el pecado porque ya hemos sido perdonados. Ujú. O sea, como hemos sido perdonados de los pecados que hicimos, de los Sigue que hacemos abierto. y de los que haremos, sigo abierto. Yo sigo pecando Tu fe libre al porque pecado. esos pecados están perdonados. Eso es lo que la carne quiere oír. Eso es lo que el ser humano, digamos, guiado por la carne, no por el espíritu, quiere y desea. Claro. Entonces, abrazan esta doctrina. ¿eh? Y hoy en día hay muchos que transforman la libertad que tenemos en Cristo en licencia para pagar, Claro. en libertinaje, ¿no? Ahora puedo hacerlo todo, ¿no?
También, locura. también estos maestros enseñaban, estos maestros entre comillas, ¿no? Hay que hacerlo ver. Que Falsos si no- maestros. sí, que cuando se comete pecado, te confiesa, lo reconoces y Dios te lo perdona, está obligado a perdonarte. Y entonces viven pecando y pidiendo perdón, pecando y pidiendo perdón. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Por supuesto. La palabra de Dios dice, Que confiesa el pecado y se confiesa, aparta. reconoce el pecado y se apártate, aparta. apártate. Si no te apartas, Claro. hay dos condiciones, ¿no? Para que tengas bendición y tenga Dios misericordia de ti, es que reconozcas tu pecado y te apartes, no sigas pecando. Puedes fallar, todos Claro. podemos cometer un error, fallar el blanco, que es lo que significa pecado. Pero no es lo mismo tener un fallo que vivir fallando continuamente. O sea, Y con consciente, ¿no? Claro, De que estás por pecando. Hay supuesto. personas que lloran, que claman en las iglesias, que se vienen abajo, que se tiran al suelo, pidiendo que el Señor les ayude a salir del pecado. Se ora, se pide por Pero ello. realmente no lo han decidido. Pero no lo han decidido Ahí no- no hay en una su corazón. decisión, Quieren ¿no? el perdón, pero luego siguen Para pecando. sentirse bien. Entonces, claro, como hemos dicho, Dios no contesta esas oraciones. Claro. No las contesta porque donde hay pecado, Dios mira para otro lado hasta que esa persona que está en pecado se arrepienta Amén. y lo abandone. Porque es la regla, ¿no? Sí, así es. Y lamentablemente hoy existen muchos maestros que sin llamar doctrina de los nicolaitas usan esta doctrina, ¿no? Cuando son tolerantes con el pecado en ellos mismos y en los demás. Claro, si ellos andan en pecado, pues Claro, no pueden tener rigor. le dicen a los otros que pueden, porque claro, ellos lo hacen y quieren seguir haciéndolo. Claro. Entonces incitan a los demás a lo mismo. Esos son lobos que se visten de ovejas, que desprecian la santidad de Dios e inducen a los demás a una vida para poder hacer lo que uno quiera, una vida con licencia para todo, ¿no? Ujú. Entonces yo resumiría esto, que todo maestro que no exhorte a los creyentes a vivir en santidad y que él mismo viva en santidad, es muy semejante, o sea, y que él mismo no viva en esa santidad, es semejante a los maestros nicolaitas de antaño. No podemos justificar el pecado. Nunca, El pecado siempre nunca. trae separación y no es Nunca. justificable. Eusebio, tenemos que hacer un resumen. Pues y concluir, el seguiremos ya la semana resumen siguiente. es que hoy en día las corrientes mundanas llevan la tendencia a seguir los deseos de la carne. Ujú. Pero la Biblia dice que los deseos de la carne nos van a producir muerte. Y si no sometemos los deseos de la carne a la voz del Espíritu Santo, al Espíritu, nunca podremos recibir la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Amén. La dádiva, o sea, el objeto final del pacto que Dios hace con nosotros. Ujú. Dios envió a Jesucristo, selló ese pacto, Nuevo Testamento, lo selló con esa sangre. O sea, Jesucristo murió en la cruz para que el nuevo pacto pudiera hacerse efecto en nosotros. Ajá. Entonces, si nosotros no cumplimos con la parte que nos corresponde, Dios se ve privado, o sea, es como si atáramos las manos de Dios para solucionar la vida del hombre, ¿no? Que como la palabra de Dios dice, la vida del hombre no consiste en las La cosas que abundancia, desea, en los bienes materiales, en la abundancia, en los deseos carnales, no consiste en eso, sino consiste en estar en el Señor, que Jesucristo Claro. sea tu todo, ¿no? Tu tierra prometida. Tu tierra prometida, ¿no? Ahí mana todo lo necesario. Yo quiero Muy bien. terminar con la reflexión de todo lo que hemos hablado. Yo hablaba antes en Hebreos 3 y 4, pero sobre todo ya en el capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, como el pueblo de Dios hemos visto que tenía que entrar a una tierra prometida y ellos se acordaban de Egipto. Sí. Nosotros tenemos que entrar también en esa tierra prometida que ahora es Cristo. De la tierra prometida manaba leche y miel, habían racimos de uvas gigantes que entre dos tenían que llevar. Y sin embargo, nosotros tenemos a Cristo y de Él fluye el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Todas las promesas de la palabra las tenemos en Cristo. Solo tenemos que acercarnos a Él y tener una estrecha relación de intimidad y comunión. Es algo que muchos creyentes, Eusebio, no han descubierto. No. Y en su presencia es donde lo tenemos todo, toda riqueza, somos ricos. Y entonces dice que permaneciendo aún la promesa, llevemos cuidado, porque algunos de nosotros no la alcancemos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra,
donde están todas las promesas, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, como bien decía el vídeo y has explicado tú. De modo que animar desde aquí a todos los que nos han seguido, y continuaremos la semana que viene con mucho más de estos pactos, a que confiemos en Dios, haya fe en nosotros y podamos entrar en ese reposo, en ese estatus donde Dios está con nosotros con Él, somos uno y podemos tener paz y seguridad. El pecado no nos envuelva, sino sea repelido y podamos andar en santidad y en una nueva manera de vivir en paz con todo. Ahí estaremos siempre con el Señor en su reposo. Así es. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo en el que hemos expuesto tu palabra, la hemos desarrollado y estamos aprendiendo de tus pactos, de tus promesas. Si alguna persona se ha sentido aludida, que vaya al trono de la gracia, al oportuno socorro, que allí se rinda a ti, que confiese su pecado hoy, que te diga, Señor, perdóname por estas cosas que tú sabes que estoy cometiendo. Incluso te invitamos a que se lo puedas decir, puedas confesarlo. Perdóname por estas cosas que tú puedas estar diciéndole al Señor. Quiero poner mi vida en orden. Yo lo confieso, pero también no solo me arrepiento, sino me aparto. Y me aparto de esos pecados, me aparto porque quiero acercarme a ti y que no haya una división, que el pecado no me aparte, no me separe, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Y yo quiero la dádiva de la vida eterna. Ayúdame a ser el siervo y la sierva que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos despedimos, Eusebio, hasta, Pues sí, la próxima oportunidad, la semana que viene. Y a todos ustedes que tengan una feliz semana, sigan aquí en sintonía, aprendiendo más de Dios. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Feliz vivirá.